realismo mágico en el sentido más puro de este término, no alcanzó un gran éxito literario en su momento, hasta el punto de que años más tarde García Márquez encontró un mercadillo, una tonelada de ejemplares de hojarasca que se vendían a 1 centavo y los compró todos él por vergüenza para evitar que se vieran allí. Sin embargo, los admiradores de García Márquez tenemos que agradecer a la hojarasca de que es la obra donde por primera vez se habla de ese territorio mágico, de ese paraíso literario que ha estigmatizado la imaginación de todos los lectores del mundo entero y que es Macondo. La hojarasca es donde por primera vez se habla de Macondo. La segunda obra, pues, es un diminuto monumento al buen gusto, a la narración preciosista, un ejemplo sublime de que las grandes esencias se guardan en frascos pequeños, a ver si está por aquí, y que es El coronel no tiene quien escriba. Es la obra más breve, la más delgadita. La tiene Juan en casa. De Gabriel García Márquez. Aquí se nos narra la historia de un coronel que durante 50 años acude todos los viernes, todos los santos viernes al muelle para esperar el barco que trae el correo y ver si llega la carta reconociendo la pensión que la patria había reconocido a los combatientes de los dos bandos durante la Guerra de los 1000 días. Son un matrimonio anciano que viven solos, pues su único hijo lo asesinaron por repartir propaganda clandestina y que viven sostenidos exclusivamente por su dignidad. Llegan al extremo de cocer piedras para que los vecinos vean salir humo de la cocina, no vayan a pensar que no tienen nada que comer, y es de esas obras pues, que dejan grietas en el alma pues, por sus personajes inolvidables, especialmente el coronel. Aquel hombre inasequible al desaliento, nunca, sin una mala palabra, sin un mal gesto, sin concederse un solo momento de rencor ni de desesperación. Bueno, como en toda novela de Gabriel García Márquez, hay renglones para la carcajada dentro del más duro dramatismo. Por ejemplo, en aquel pasaje en que el coronel le dice a su mujer: no debemos desesperar, me dijeron en el ayuntamiento que nuestro expediente es el número 23.620. Y le contesta la mujer: pues desde que esperamos, ese número ya salió en la lotería 2 veces. Roberto Bolaño, el escritor chileno, llegó a decir en una ocasión que si Gabriel García Márquez hubiese escrito exclusivamente El coronel no tiene quien le escriba, sería considerado igualmente un novelista de renombre universal. Posiblemente pues, sea esta la obra más breve de García Márquez, coincidiendo con una etapa en la que los escritores del realismo mágico pues, se inclinaban por escribir este tipo de novelas cortitas, muy ágiles, con una redacción muy ágil y en la que siempre se narran derrotas, como por ejemplo pues, El lugar sin límites de Donoso, o El espectador no era, El perseguidor de Julio Cortázar, o Los cachorros de Mario Vargas Llosa. La siguiente obra fue La mala hora, publicada en 1962. No es una obra muy conocida, a mí me gusta muchísimo, desde luego, La mala hora, donde Gabo construye pues, un inolvidable apólogo de la violencia colectiva. Es la historia de los pasquines. De la noche a la mañana, pues el pueblo, no menciona el nombre del pueblo, pero todo parece indicar que tiene la misma ambientación que Macondo. El pueblo pues comienza a aparecer con unos pasquines, unos papelitos clavados en las puertas de las casas que denuncian aspectos de la vida privada de los ciudadanos. Por ejemplo, Pastor es el amante de la mujer de César Montero. La viuda de Asís, cuando dice que va a Londres a ponerse la dentadura postiza, va a abortar. O sea, todos los pasquines eran... En realidad,
como dice el alcalde del pueblo, tratando de recuperar la calma, más bien, dice: lo que dicen los pasquines son cosas que ya todo el mundo sabe sin necesidad de los pasquines. Pero de esta manera comienza a rebrotar nuevamente la violencia y el odio entre los liberales y los conservadores, tan tradicional no solo en las obras de García Márquez, sino también tan repetida en la historia de Colombia, sobre todo a partir del Bogotazo, cuando mataron a Gaitán, que era el candidato a la presidencia por el Partido Liberal. La mala obra tiene una anécdota curiosa, y es que ganó un concurso literario. El premio era de $3.000 y era un premio que coincidía, que concedía la Real Academia Colombiana de la Lengua, cuyo presidente era un obispo, que a su vez era presidente de la conferencia episcopal. Y bueno, unos días antes llamaron a García Márquez para decirle: mira, hemos decidido que sí, que tu obra va a ser la premiada. Ahora bien, el obispo está un poco disgustado y queríamos pedirte un favor, porque hay 2 palabras que no le gustan y que te pediría que las eliminases. Una es preservativo y otra es masturbación. García Márquez no estaba muy de acuerdo porque las palabras estaban incluidas dentro de su contexto. Eliminar las palabras pues les rompía el ritmo literario, en fin, hubo un tiro y afloja, y al final ni para ti ni para mí. Dijo: bueno, pues muy bien, dile al obispo que no retiro las 2 palabras, que retiro una, pero que la elija él. Y curiosamente, el obispo eliminó masturbación, o sea, prefirió el preservativo. Luego vino Los funerales de la Mama Grande, que es una recopilación de 7 cuentos y la novela corta que da título a la obra, y donde García Márquez pues saca a la luz esa querencia que sintió desde siempre por ese género literario considerado menor, pero que siempre él ha luchado porque se vea como un género literario autónomo, y que es el cuento, ¿no? Pues aquí, en esta obra, aparecen unos cuentos fantásticos como son La siesta del martes, que es el cuento favorito de García Márquez, La prodigiosa tarde de Baltasar, La viuda de Montiel, que fue llevado al cine, En este pueblo no hay ladrones, y al final de la obra, el 7º cuento, pues es esta novelita corta o cuento largo que es Los funerales de la Mama Grande. La Mama Grande era la soberana absoluta de Macondo, que murió virgen y en olor de santidad a los 92 años, y a cuyo entierro pues asistió el Papa, asistió el sumo pontífice, venido expresamente desde Roma a Macondo. Ahora bien, no fue el Papa el único que vino desde Roma expresamente al entierro de la Mama Grande. También vinieron los gaiteros de San Jacinto, los contrabandistas de La Guajira, los bananeros de Aracataca, las prostitutas de Guacamayal y los arroceros de La Sierpe, y que hicieron imposible transitar por Macondo a causa de las botellas vacías, las colillas de cigarrillos, los huesos roídos, las latas, los trapos y los excrementos que dejó la muchedumbre que vino al entierro. O sea que el botellón ya existía desde tiempos de la Mamá Grande en Macondo. La Mamá Grande era la soberana absoluta de Macondo, y lo era tanto de las cosas materiales como de las cosas inmateriales. Por eso, pues, no debe sorprender que cuando se estaba muriendo ya, pues, reunió a sus sobrinos para leerles el testamento, y a uno de ellos, al mayor, Amador se llamaba, pues le dejó de herencia las aguas llovidas y por llover, la primavera, el calor, la opinión pública y la pureza del lenguaje. Sería el mejorado este. Cabe señalar que todas estas obras, hemos citado 4 hasta ahora, que hoy en día pues consideramos extraordinarias, no alcanzaron un gran éxito en el momento de su publicación,
Pero hoy nadie duda de que sus personajes, sus escenarios, su ambientación son el germen, la semilla de lo que vino después, de la obra que situó la literatura sudamericana en el mundo y a su autor en el Olimpo de los dioses. La novela fue 100 años de soledad. La verdad, yo ya hablé tantas veces de 100 años de soledad de forma monográfica, incluso aquí en Goya, en el instituto. Ya no sé qué más decir, ya no recuerdo lo que dije y lo que no dije, si me quedan cosas por contar, que segurísimo que sí. Cabe decir que está considerada como el mayor monumento literario en lengua castellana después del Quijote. Fue traducida a 35 idiomas y se calcula que circulan por el mundo más de 40 millones de ejemplares, bueno, sin contar las ediciones piratas que habrá por todas partes. Se publicó en 1967, era la quinta novela que publicaba Gabriel García Márquez, y su gestación previa pues está atiborrada de anécdotas. Por ejemplo, la escribió en 18 meses, tardó en escribirla 18 meses, pero la estuvo maquinando en la cabeza durante 18 años. En un principio, era 100 años de soledad, en un principio la que se iba a llamar La Casa. Y la trama pues tenía lugar exclusivamente dentro de una casa y estaba inspirada en la familia Márquez, en su familia materna de Aracataca. Cuando Gabriel García Márquez cambió 60.000 veces de estructura, de sistema, empezó por el final, terminó por el principio, tal. Cuando se dio cuenta de que la trama no podía tener lugar entre las cuatro paredes de una casa, fue cuando decidió que la trama tenga lugar en Macondo y que la narración se haga exclusivamente en Macondo. La narración nunca sale de Macondo. El coronel Aureliano Buendía pues se va a distintos lugares de Hispanoamérica con sus guerras civiles, con sus batallas, manda noticias desde donde está, manda noticias a Macondo, pero el relato nunca sale de Macondo. El punto de vista siempre es fijo y es en Macondo. Decíamos que 100 años de soledad pues fue rechazada por varias editoriales. Barcelona, ¿no? Barcelona. Sí. La editorial Losada también la rechazó, incluso la editorial Losada se permitió el lujo de mandarle una cartita, le devolvió el manuscrito con una cartita diciendo de que, a pesar de que no consideraba interesante publicarla, no podemos dejar de reconocer una cierta beta artística en su autor.